va a consistir en analizar las virtudes, pero desde un punto de vista de su heroicidad. Las virtudes como algo heroico, las virtudes como algo denodado, algo nunca visto, algo extraordinario. Estamos acostumbrados, y cada día peor, y desde luego retomando el tema del Papa Francisco, él mismo encabeza una especie de movimiento a escala global dentro de la Iglesia, en donde la mediocridad es la norma. No, no te azotes tanto. No hagas prosélitos para el catolicismo. No te fijes en el adjetivo, fíjate en el sustantivo. Lo cual, esto que acaba de decir, es una trampa dialéctica terrible. Porque esto implica que Cristo no se hubiera fijado en tener que perdonar a la prostituta, a la mujer adúltera o a todos los pecadores con los cuales se topó en su vida pública, a los cuales exhortó a la conversión. Si Cristo hubiera seguido este lenguaje ambiguo, que no exhorta a la santidad, que no exhorta al heroísmo, imagínenselo, utilizando un lenguaje melifluo, es decir, acaramelado, un lenguaje no contundente, un lenguaje no tajante, fijándose más en la persona que en su actividad. María Magdalena es una mujer pública. María Magdalena es el sustantivo y el adjetivo es una mujer pública. Pero la actividad define a la persona. Si esto no fuera cierto, la virtud saldría sobrando, el pecado saldría sobrando. El pecado nos quita la gracia y nos impide continuar siendo hijos de Dios y herederos de su gloria. Así que el adjetivo importa tanto como el sustantivo. A ver, imagínense a su servidor Juan Bosco. El doctor Juan Bosco es doctor en psicología, pero es tartamudo. ¿Qué podría yo transmitirles? Entonces, ¿qué importa más? ¿Que soy psicólogo o que soy tartamudo? Desde un punto de vista estrictamente práctico, lo que importa es que soy tartamudo y por lo tanto no puedo ejercer, no puedo transmitir, no puedo argumentar, no puedo dar hilación a mis ideas. Entonces, eso de que él se fija más en la persona que en el adjetivo, en el sustantivo que en el adjetivo, es lo que en lógica se llama, ¿sí?, una falsa premisa. Está partiendo de una falsedad, no está partiendo de algo que es objetivo. Además, porque no existen adjetivos sin sustantivos. A ver, traten de imaginar un solo adjetivo que pudiéramos darle a un ser inexistente. Por Dios. Esto quiere decir que la existencia de adjetivos va íntimamente derivada de la existencia de sustantivos. Ahora traten de pensar al revés. Traten de imaginar un sustantivo sin adjetivos. Es fulano. Oye, ¿y cómo es fulano? Es alto, chaparro, gordo, delgado, inteligente, tonto, nivel profesional, nivel chairo. O sea, el adjetivo va íntimamente ligado al ser de la persona. Entonces, separar adjetivos de sustantivos es una falsedad imposible en cualquier lengua humana.
qué bueno que tuve la oportunidad de aclararlo. Para que nos fijemos exactamente en lo que más importa fijarnos. Y que es en qué grado cada uno de nosotros, en qué grado cada uno de nuestros seres queridos están enfocados a la práctica heroica de las virtudes. Tema que no hemos tocado. Dicho de una manera un poco menos mundana, ¿qué es la práctica heroica de las virtudes? Pues la práctica heroica de las virtudes, dicho en una sola palabra, se llama santidad. Así que hoy nos toca hablar de la santidad. Pero para que no se oiga tan pesado y no se nos parezca que los estoy invitando a dar un salto imposible de tan gigantesco, vamos a plantear el término de virtudes heroicas. ¿Sí? Virtudes heroicas. Y comenzando la exposición, por cierto, principalmente en esta ocasión, no me he basado como en otras en Santo Tomás de Aquino. Ahora me he basado primordialmente en mi santo moderno favorito. Y mi santo moderno favorito pues es San Juan Pablo II. Y desde luego mi intelectual favorito en el siglo XXI pues es Benedicto XVI. Entonces, entre la producción de ambos, he construido este artículo que voy a explicar. No es muy extenso, incluso probablemente nos lleve unos 2 o 3 minutos menos la sesión expositiva que en otras ocasiones, no estoy seguro, pero estoy basándome justamente en dos gigantes del pensamiento católico. San Juan Pablo, el Papa empático, el Papa simpático, pero igualmente firme que empático y simpático. Y el Papa Teutón, así, Teutón con esa palabra, el tanque Panzer alemán, que por donde quiera que pasó, arrasó con los errores del siglo. La noción de heroicidad, la noción de heroísmo, se deriva obviamente de la palabra héroe, que originalmente era un guerrero. En la antigüedad era un semidios. Por ejemplo, Aquiles, el de la Ilíada y la Odisea, o Héctor, de la Ilíada y la Odisea. Los dos probablemente los dos semidioses más famosos de la antigüedad y que han pasado a lo largo de la historia como prototipos a emular, como personajes que si bien fueron considerados semidioses en su momento, finalmente la crítica histórica ha considerado que son personajes que realmente existieron, tanto Héctor como Aquiles, porque realmente la guerra de Troya existió y se dio en gran medida como la narra, se me escapó el nombre, como la narra este gran poeta griego en la Ilíada y la Odisea. Entonces, dejando al lado que sea un semidios, por lo tanto, supone un grado de valentía, de fama y de distinción que coloca a un ser humano, hombre o mujer, muy por encima de sus contemporáneos, muy por encima de sus compañeros. ¿Sí? Gracias, Mayfer me sopló la palabra correcta, Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. Ya empiezo a tener fallas de memoria, ¿eh? Discúlpenme, mis 81 años entrados no se cuecen ya de un hervor. Pero bueno. Entonces, la fama y la distinción que coloca a una persona, hombre o mujer, muy por encima de sus contemporáneos,
en términos de la práctica de las virtudes, es el héroe. Tenemos algo muy curioso. Resulta que fue San Agustín el primero que aplicó el título pagano de héroe a los mártires cristianos. ¿Sí? Los llama héroes San Agustín a los mártires cristianos. Y desde entonces ha prevalecido la costumbre de concederlo no solo a los mártires, sino a todos los confesores. ¿Qué es un confesor? Aquel que proclama la fe cristiana a voz en cuello, no solo con su palabra, sino con sus obras y su ejemplo y su discurso. Por eso se llama confesor. El confesor o los confesores, cuyas virtudes y buenas obras dejan muy atrás las de las personas buenas que somos ordinarias, ¿sí? Y me incluyo. Las buenas personas que buscamos el bien, que buscamos a Dios, que adoramos a Cristo como Dios, que vamos a misa, que seguimos los sacramentos, que etcétera, pues somos buenas personas, pero no nos podemos clasificar, siendo honestos, practicando una humildad objetiva, no nos podemos clasificar dentro del heroísmo, por ejemplo, del de los mártires cristianos. El Papa Benedicto XIV, porque también me apoyé con papas un poquito anteriores a los dos que ya cité, cuyos capítulos sobre las virtudes heroicas son clásicos, describe la heroicidad en los siguientes términos. Les ruego tomar nota porque, aunque voy a subir el video como siempre, se aprende mejor lo que se escribe que a la vez se escucha. Así lo describe entonces Benedicto XIV al heroísmo o heroicidad. Para ser heroica, una virtud cristiana debe capacitar a su dueño para realizar acciones virtuosas con extraordinaria prontitud, facilidad y placer o gozo, por motivos sobrenaturales y sin razonamientos humanos, con una autoabnegación y con pleno control de las inclinaciones naturales. Repito la definición de acto heroico o de heroísmo. Para ser heroica, una virtud cristiana debe capacitar a su dueño para realizar acciones virtuosas con extraordinarias prontitud, facilidad y placer, por motivos sobrenaturales y sin razonamientos humanos, con autoabnegación y pleno control de las inclinaciones naturales. Una virtud heroica es, por lo tanto, un hábito de buena conducta que llega a ser como una segunda naturaleza, una nueva fuerza motriz, más fuerte que todas las correspondientes inclinaciones innatas, que es capaz, esta segunda naturaleza, de volver fáciles y placenteros una serie de acciones, cada una de las cuales, ojo, para el hombre ordinario hubiesen significado dificultades excesivamente graves, grandes y sobre todo insuperables. O sea, para el común de los mortales, la acción heroica extraordinaria no es fácil. Más bien lo dice ya desde Benedicto XIV, hubiesen significado para el hombre común, sí, dificultades excesivamente grandes y generalmente insuperables. Tal grado de virtud pertenece solamente a almas que ya se han purificado de los apegos mundanos y que se han anclado sólidamente en el amor de Dios. Santo Tomás de Aquino dice: la virtud consiste en el seguir o imitar a Dios.
Toda virtud, como toda otra cosa, tiene su tipo ejemplar en Dios. Por tanto, la mente divina en sí misma es el tipo de prudencia. Dios, al utilizar todas las cosas para servir a su gloria, es el tipo de templanza o temperancia, por el cual el hombre sujeta sus bajos apetitos a la razón. Cuando Dios aplica la ley eterna a todas sus obras, se tipifica la justicia. La inmutabilidad divina es el tipo de la fortaleza. Y debido a que está en la naturaleza del hombre vivir en sociedad, las 4 virtudes cardinales son sociales, son políticas. En la medida en la que, mediante ellas, el hombre ordena rectamente su conducta en la vida diaria a lograr su último fin, Dios. No obstante, el hombre debe levantarse a sí mismo más allá de su vida natural hacia la vida divina. Vosotros, por lo tanto, dice San Mateo, capítulo 5, versículo 48, vosotros pues sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, es necesario colocar ciertas virtudes en medio de las virtudes sociales, que son humanas, y las virtudes ejemplares, que son divinas. Aquí vale la pena hacer una aclaración muy importante y muy oportuna. Ya veo que en la cabeza de algunos de ustedes está circulando la idea de que Juan Bosco dijo, cuando empezó a hablar de virtudes, que son el justo medio entre 2 extremos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es posible que estemos hablando de virtudes extremas? De virtudes que solamente pueden realizar y alcanzar personas que viven de modo extremo. Tal o cual virtud, pareciéndose cada vez más al tipo que, repito, en las 4 virtudes naturales es Dios. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción entre que la virtud es el justo medio entre 2 extremos y en que tenemos, sobre todo los cristianos, aún la obligación de practicar las virtudes en grado heroico? El problema se resuelve con una imagen geométrica muy simple. Vean, aquí tenemos en el justo medio, donde están el inicio de las palmas de mis manos, aquí está la virtud. Digamos que la virtud está aquí, en mi barbilla o en las manos. Y de este lado, del lado derecho, tenemos la exageración de la virtud, cuando deja de ser justamente. Cuando la virtud se exagera, recordémoslos todos, cuando la virtud se sale del justo medio, se exagera. Y entonces así, por ejemplo, una persona virtuosamente ordenada que exagera su afán de orden, se vuelve obsesiva compulsiva o se vuelve maniática del orden. Y por el contrario, cuando una persona abandona el justo medio y se va a la izquierda, pierde la virtud. Y si era ordenado, pues se vuelve cuachalote y desordenado. Y si era ligeramente graciosa y ahora pierde la virtud de la gracia, pues se vuelve resbalosa. Pero si exagera, se vuelve una monja amargada del siglo XVI. ¿Cómo solucionar este enigma? El enigma de la virtud extrema. El enigma de la virtud heroica. Es que, ojo, la virtud heroica no se da a la derecha. Se da del centro hacia el infinito. Del centro hacia el cielo. Del centro hacia Dios. Y claro, las personas comunes podemos vivir las virtudes del lado derecho, exageradas, o las virtudes justamente en su justo medio, o la pérdida de las virtudes, que todo se da en la viña del Señor. Pero lo que no vamos a hacer los mortales comunes
es elevar la virtud al grado heroico, que no se va ni a la derecha ni a la izquierda, sino sube al cielo, porque su tipo, su prototipo es Dios. Creo que con esta explicación queda perfectamente cubierta la duda que pudiera cualquiera de ustedes tener acerca de lo que planteé. Entonces, cuando cuando San Mateo nos dice, vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial, no está hablando de irnos a un extremo derecho inalcanzable y que dejaría de ser virtud. Está hablando de irnos derechitos al cielo para imitar al tipo que es Cristo. Por lo tanto, es necesario colocar ciertas virtudes en medio de las virtudes sociales que son humanas y las virtudes ejemplares que son divinas. Estas virtudes intermedias son de 2 grados de perfección. Las menores en el alma, que todavía luchan por elevarse de la vida de pecado hacia la semejanza con Dios, son las virtudes que vamos a llamar, fíjense qué belleza, purificatorias. En latín, virtutes purgatorie, virtudes purificadoras. Las mayores están en el alma que ya ha logrado la semejanza con Dios. Estas, a su vez, son las virtudes de las almas ya purificadas, virtutes jam purgate animi, en latín. Repito, estas ya son las virtudes de las almas purificadas, virtutes jam purgati animi. En menor grado, la prudencia, movida por la contemplación de las cosas divinas, desestima todo lo terrenal y dirige todos los pensamientos del alma solo hacia Dios. La templanza renuncia, en tanto lo permite la naturaleza, de las cosas requeridas por las necesidades corporales. Maravilloso. La fortaleza quita el temor de abandonar esta vida y se enfrenta a la vida del más allá. La justicia aprueba las disposiciones antes mencionadas. En la suma perfección de las almas ya purificadas y firmemente unidas a Dios, la prudencia no conoce otra cosa. Lo voy a decir despacito, repito. En la suma perfección de las almas ya purificadas y firmemente unidas a Dios, la prudencia no conoce otra cosa que su pertenencia a Dios. La templanza, ¿qué hace en las virtudes purificadas? La templanza ignora los deseos terrenales hasta donde la naturaleza se lo permite. O sea, no va a dejar de comer lo suficiente para morirse. No va a dejar de tomar agua lo suficiente para deshidratarse. No se va a exponer al frío lo suficiente para volverse una estatua de hielo, etc. Pero la templanza va a ignorar los deseos terrenales como meta principal de su vida. La fortaleza no conoce las pasiones, sobre todo las pasiones desordenadas, y la justicia se une a la mente divina en un pacto permanente para hacer las cosas de manera consecuente con todo lo que hemos planteado. Este grado de perfección pertenece a los bienaventurados en el cielo o a unos pocos de los más perfectos en esta vida. Estos pocos perfectissimi, en latín perfectissimi, son los héroes de la virtud, los candidatos para los honores del altar, los santos de la tierra. Conjuntamente con las 4 virtudes cardinales, el santo cristiano debe estar dotado de las 3 virtudes teologales, de las cuales tendremos que hablar próximamente
ya de modo muy cercano, especialmente en el amor divino, la caridad, la virtud que forma, bautiza y consagra, por decirlo así, todas las demás virtudes, la caridad, las que las asocia y las unifica, en un esfuerzo poderoso para participar en la vida divina. Algunos comentarios sobre las pruebas de heroicidad requeridas en el proceso de beatificación servirán para ilustrar en detalle los principios generales expuestos arriba. Sí, porque nadie puede ser declarado santo si no se demuestra de manera fehaciente, de manera contundente, que en efecto practicó las virtudes cristianas en grado heroico. Así como el amor está en la cima de todas las virtudes, la fe está en su base. Es por la fe que se aprehende primeramente a Dios. Y que el alma es levantada a la vida sobrenatural. La fe es el secreto de la propia conciencia. Se manifiesta al mundo en las buenas obras en las cuales se vive. ¿Por qué? Porque aquí debo ser terriblemente claro. Porque la fe sin obras es fe muerta. Repito, la fe sin obras es fe muerta. Así que vayamos pensando, ¿realmente somos personas de acción? ¿Somos personas de obras de fe? ¿O de obras que se deriven de la fe? Por ejemplo, una de las más difíciles, la evangelización. El combate contra un mundo corrupto. El combate contra un mundo ambiguo, aunque esté encabezado por el mismo Papa Francisco. El mundo actual nos reclama heroísmo en el combate por la verdad y por el bien, por la belleza y por la unidad. Yo no puedo juzgar desde ningún punto de vista al Papa, pero sí puedo decir que sus dichos son ambiguos. Y sí puedo decir que causa confusión. Y sí puedo decir que nos toca orar mucho por él. Entonces, tales obras son la profesión externa de la fe. Ay, el que se anda escondiendo, qué vergüenza. No tiene fe, está muerto. Siguiente, la estricta observancia evidente de los mandamientos divinos. Siguiente, la oración. Siguiente, la devoción filial a la Iglesia. Siguiente, el santo temor de ofender a Dios. Siguiente, el horror al pecado. Siguiente, la penitencia por los pecados cometidos. Y finalmente, la paciencia en la adversidad. Todas o algunas de estas alcanzan el grado de heroicidad cuando son practicadas con absoluta perseverancia, durante un largo tiempo, o bajo circunstancias tan irritantes en las cuales hombres de perfección ordinaria se hubiesen abstenido de actuar. Hombres de perfección ordinaria se hubiesen echado para atrás. Los mártires que mueren en los tormentos por la fe, los misioneros que dedican sus vidas a propagarla, los pobres humildes que con su paciencia infinita arrastran su miserable existencia a fin de hacer la voluntad de Dios y cosechar su recompensa posteriormente, no en esta vida. Todos ellos son los héroes de la fe. Nos parecemos de manera siquiera cercana a algunos de los ejemplos citados. Hay que pensar. La esperanza es la confianza firme de que Dios nos dará la vida eterna y todos los medios necesarios para obtenerla.
pero alcanza heroicidad cuando asciende a una inquebrantable confianza y seguridad en la ayuda de Dios en medio de todos los eventos adversos de la vida. Cuando está dispuesta a abandonar y sacrificar todos los demás bienes, a fin de obtener la prometida felicidad en el cielo. Tal grado de esperanza tiene sus raíces en una fe igualmente perfecta. Abraham, el modelo de los fieles, es también el modelo de los esperanzados, el cual, esperando contra toda esperanza, no vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor, ni el vientre de Sara igualmente estéril. A pesar de que él sabía que tanto Sara como él eran estériles, no perdieron la fe, porque tenían su fe abandonada en Dios, que les había dicho que tendrían un hijo. ¿Pero cómo? ¿Contra natura? Pues contra natura, aparentemente, él perseveró en la fe. La caridad inclina al hombre a amar a Dios sobre todas las cosas, con amor de amistad, con amor de benevolencia. El amigo perfecto de Dios dice con San Pablo: con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículos 19 al 20. Porque amor significa unión. Su tipo celestial, es decir, el tipo celestial de la caridad, es la visión beatífica. Perdón, me equivoqué. Su tipo celestial es la Santísima Trinidad en unidad. Su grado máximo en las criaturas de Dios es la visión beatífica, es decir, la participación en la vida de Dios. Pero en la tierra, aquí Texas abajo, es la fructífera madre de la santidad, la única cosa necesaria, la única posesión totalmente satisfactoria, la santidad, que se va a lograr mediante la práctica heroica de las virtudes cristianas. Así que todos estamos llamados a hacerlo. ¿Cómo lo iba a sospechar María Magdalena? ¿Cómo lo iba a sospechar la mujer adúltera? ¿Cómo lo iba a sospechar la mujer de los 4 maridos? Pero estaban llamados y acudieron al llamado. Por eso la santidad, y aunque no tengamos la certeza de serlo, sí podemos tener la certeza de estar en gracia. Y es la única posesión totalmente satisfactoria. También se exalta todo esto en Corintios 1, versículo 13, en el Evangelio según San Juan y en las epístolas. El discípulo amado y el feroz misionero de la cruz, el fiero misionero de la cruz, son los mejores intérpretes del misterio de amor revelado a ellos en el corazón de Jesús. Con el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, Jesús pareó uno más. Apareó uno más. El segundo es parecido al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12, 31. La semejanza o vínculo entre ambos mandamientos se basa en esto. El primero en el amor a Dios, el segundo en el amor al prójimo. Se basa en que en nuestro semejante amamos la imagen y semejanza de Dios, sus hijos adoptivos y herederos de su reino,
Por tanto, servir a nuestro prójimo es servir a Dios. Y las obras de misericordia espirituales y temporales realizadas en este mundo decidirán nuestro destino en el próximo. Repito, las obras de misericordia espirituales y temporales realizadas en este mundo decidirán nuestro destino en el mundo próximo. ¿Por qué? Porque venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino, porque tuve hambre y me disteis de comer. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25, 34, 40. Por esta razón, las obras de caridad en grado heroico han sido desde el principio hasta la actualidad una marca distintiva de la Iglesia Católica. El compromiso de santidad en incontables números de sus hijos. Aquí hago una corrección lingüística aparentemente fuera de lugar, pero bueno, hasta el Papa San Juan Pablo, cuando vino a México, cometió el error contra el castellano de buena calidad, decir el compromiso de santidad en incontables números de sus hijos e hijas. No, señores. Hijos incluye a todos. Hombres, niños, mujeres, ancianos, homosexuales, travestis. Todos. La palabra todos. La palabra hijos. ¿Sí? Incluye al género humano. No es necesario decir hijos e hijas, ni todos ni todas, porque entonces tendríamos que decir todes, como lo exige esa perversidad del lenguaje que ahora se llama lenguaje inclusive. Y continuamos. La prudencia, que nos permite conocer qué desear y qué evitar, alcanza el heroísmo cuando coincide con el don de consejo. Es decir, coincide con un discernimiento claro, ayudado por Dios sobre cuál es la conducta correcta y cuál es la conducta incorrecta. Los teólogos citados dicen que fue tan grande de San Pascasio Readverto, un santo muy famoso medieval, fue tan grande su prudencia que un manantial de prudencia parecía brotar de su mente, pues contemplaba juntos el pasado, el presente y el futuro, y era capaz de decir por el consejo de Dios qué se debía hacer en cada caso. La justicia que da a cada uno lo debido es el eje rector del cual gravitan las virtudes religiosas, la piedad, la obediencia, la gratitud, la veracidad, la amistad, entre otras. Actos de justicia heroica se vieron en Jesús, quien sacrificó su vida para dar gloria a Dios, y en Abraham, cito nuevamente a Abraham, dispuesto a sacrificar a su propio hijo en obediencia a la voluntad de Dios. Quiero que imaginen cómo estaba el interior de Abraham. Primero, la absoluta imposibilidad de tener un hijo, tanto él como Sara. Y de pronto, la maravilla, ahí está el hijo. Y de pronto, ahora me lo sacrificas, ahora me lo das. Vaya pruebas. Cuando nosotros somos capaces de enfrentar de manera abrámica las dificultades de la vida, podemos decir que estamos practicando la justicia, el nivel heroico. Y la fortaleza, que es la que nos alienta cuando la dificultad se interpone en el camino de nuestra obligación, es en sí misma el elemento heroico en la práctica de la virtud. Alcanza su pináculo quiere decir el punto más alto de la montaña, cuando supera obstáculos que hubiesen sido invencibles para una persona de virtud ordinaria. Y finalmente, la templanza o temperancia.
que nos mantiene alejados de las pasiones, cuando éstas nos inclinan a actuar incorrectamente. Comprende la buena conducta, la modestia, la abstinencia, la pureza. ¡Qué difícil hoy es vivir en este mundo corrompido, en este mundo Netflixeado, es decir, invadido por Netflix! ¡Qué difícil es vivir la pureza, la castidad, la fidelidad, la sobriedad, en un mundo invadido por las drogas! La virtud sería la sobriedad y la abstinencia, desde luego. Ejemplos de templanza heroica son San José y desde luego San Juan el Bautista. En fin, debemos señalar que casi todo acto de virtud que procede del principio divino dentro de nosotros, porque dentro de nosotros hay un principio divino, posee en sí mismo los elementos de todas las virtudes. Solo el análisis mental visualiza el mismo acto desde varios aspectos. Repito los autores en los cuales me apoyé: Benedicto XIV, San Juan Pablo II, Benedicto XVI. Y desde luego en un librito que es mi consultor principal, que es el Manual de Teología Mística y el Manual de Teología Católica, editado en Londres desde 1906. Una extraordinaria colección de libros que me tocó heredar de mi padre y que son mi máximo tesoro, sobre todo porque me sirven de manera constante para sustentar lo más profundo, lo más sólido de estas sesiones. Bien, pues hasta aquí mi exposición del día de hoy y comenzamos con sus preguntas, comentarios, etcétera, y todo lo que nos quieran aportar, preguntar, dudar, etcétera. Estoy a sus órdenes. Adelante.